Sistema eléctrico del corazón. Este crea y envía impulsos eléctricos, también conocidos como señales eléctricas, donde hacen que se contraigan las aurículas, que son las cámaras superiores del corazón, con la cual la sangre pasaría a los ventrículos, que son las cámaras inferiores que tiene el corazón. De aquí surgirían dos interrogantes. La primera es, ¿cómo late el corazón? Al tener una parte especializada llamada nódulo sinusal, que es el que genera el impulso eléctrico, hace que antes de cada latido, al llenarse de sangre, este músculo se contraiga e impulse más sangre hacia afuera. El segundo interrogante sería, ¿qué pasaría si el sistema eléctrico del corazón falla? En el nódulo sinusal ocurriría una arritmia, que son latidos anormales. Aquí el marcapasos natural del corazón, que como lo mencioné anteriormente es el nódulo sinusal, tendría una frecuencia anormal. Las vías normales de conducción se interrumpirían y otra parte del corazón asumiría el rol de marcapasos, es decir, el tejido cardíaco, y esto pues obviamente estaría mal porque el corazón no estaría funcionando completamente como lo hace normalmente. La anatomía de este sistema se divide en los impulsos eléctricos, que se divide en cuatro. El primero es el nódulo sinusal, que es el que marca el ritmo de los latidos, ubicado en la parte posterior de la aurícula derecha. El nódulo auriculoventricular, que es el punto de paso entre las aurículas y los ventrículos. El haz de His, que es el que emite los impulsos eléctricos que se desplazan por ciertos circuitos en el corazón. En los ventrículos son conocidos como fascículos, que son los que conducen el impulso a través de las paredes ventriculares y a medida que el impulso se desplaza por los ventrículos, estos se contraen. Y por último, las fibras de Purkinje, que son las que despolarizan los ventrículos y provocan la contracción ventricular. El funcionamiento del sistema eléctrico del corazón, también conocido como sistema de conducción cardíaco, como su nombre lo menciona, se ubica en los miocitos, que son células excitables que se encargan de la conducción de los impulsos eléctricos y de la conducción mecánica. Este tiene dos estados, el estado de reposo y el estado excitado. El estado de reposo es la diferencia de potencial entre el interior y el exterior. Quiere decir que el interior es más negativo que el exterior. También conocido como potencial de reposo transmembrana, son fibras cardíacas en reposo polarizadas, también conocido como diástole eléctrica celular. El estado excitado es el flujo de iones a través de la membrana celular. Este interrumpe el estado de reposo eléctrico que tiene la célula, también conocido como potencial de acción transmembrana, donde son despolarizadas y repolarizadas. Existen fundamentalmente dos tipos de potencial de acción, el potencial de acción de fibras rápidas y el potencial de acción de fibras lentas. El de fibras rápidas es ubicado en las aurículas, ventrículos y en el haz de Purkinje. Se caracteriza por una fase cero de inscripción rápida y de gran amplitud. En cambio, el potencial de acción de fibras lentas ubicado en el nódulo sinusal y en el nódulo auriculoventricular, en ellas la fase cero es de inscripción lenta y amplitud disminuida. Aquí, como se mencionó anteriormente, la actividad eléctrica de la célula cardíaca se puede sintetizar en las siguientes fases del PAT. La fase cero, que es de despolarización rápida, es la entrada brusca de sodio al interior de la célula. Se neutralizan las cargas negativas presentes e invierte su polaridad. La fase 1 se inicia la recuperación, es donde se produce una reducción brusca de la entrada de sodio, donde se activa una salida de potasio de la célula y por ello en el interior de la misma se pierde la positividad, bajando hasta niveles de potencial cero, como se mencionó anteriormente. La fase 2 de meseta, que son los flujos de entrada de calcio y salida de potasio, están equilibrados y el potencial transmembrana se mantiene igual a cero. La fase 3 es de repolarización rápida, donde se produce un aumento brusco de la permeabilidad de la membrana al potasio y sale al exterior. La fase 4, que es de reposo o fase diastólica, durante esta fase el potencial transmembrana se mantiene fijo al nivel de potencial de reposo. El interior es negativo respecto al exterior.
Finalmente está el potencial umbral, que es el potencial de membrana a partir del que aparece el potencial de acción mencionado anteriormente. Este se divide en fibras automáticas y fibras no automáticas. Las fibras automáticas es la capacidad de generar de forma espontánea el potencial de acción, y las fibras no automáticas es alcanzado por flujos electrotónicos que proceden de fibras vecinas despolarizadas. La activación eléctrica del corazón tiene 5 características fundamentales. La primera es la excitabilidad, que es la capacidad que poseen ciertas células para responder a un estímulo propio o artificial con el desarrollo de un potencial de acción. Recordemos que un potencial de acción puede definirse como el registro de variaciones de los flujos iónicos, principalmente de sodio, de calcio y potasio, que se producen a través de la membrana celular de la fibra miocardíaca en reposo, cuando ésta es excitada y hasta volver al estado de reposo nuevamente. Esta a su vez se divide en 5 periodos: el periodo refractario funcional, el total, el relativo, efectivo y absoluto, cada uno con su respectiva función. Automatismo es la propiedad de generar impulso sin necesidad de estímulos externos. La conductividad es la propiedad mediante la cual la excitación eléctrica se transmite de unas células miocardíacas a las adyacentes, es decir, que la velocidad de conducción depende de los grupos celulares y del sentido de propagación del frente de activación. También está la refractariedad, que esta propiedad es común a todas las demás células cardíacas, que tras una excitación existe un intervalo de tiempo en el que la fibra es incapaz de responder a un nuevo estímulo, independientemente de la intensidad que tenga. Este también se divide en 5 periodos, que son iguales a los de la excitabilidad, pero pues con su respectiva función. Y finalmente está la contractilidad, que es la capacidad que tienen las células cardíacas de transformar la energía eléctrica en energía mecánica en respuesta a un estímulo. Recordando que el corazón es un sistema electromecánico y si existe alguna disociación, este no funcionaría igual. Se menciona el electrocardiograma, ya que este registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardíaco. Este tiene algunas derivaciones conocidas como derivadas de plano horizontal o precordiales, donde muestra la ubicación de electrodos, como se ve en la imagen. Además, está la derivación de plano frontal o de los miembros, que se clasifican unipolares y bipolares, así como lo muestra la imagen el triángulo de Einthoven, que sirve para calcular el eje eléctrico en el plano frontal combinando estas dos derivaciones, es decir, las unipolares y las bipolares, y los ejes eléctricos cardíacos, en el que va de la mano con los vectores de despolarización. Además, podemos ver el complejo QRS. Este muestra de una forma más gráfica el electrocardiograma, es decir, la grabación compuesta de los potenciales de acción producidos por los nodos y las células del miocardio. Aquí podemos mostrar, se pueden ver diferentes segmentos, intervalos y puntos que constituyen el electrocardiograma. Por ejemplo, en el punto P se da la despolarización de la aurícula, en el punto Q con el RS, que es el que forma el complejo QRS, es la despolarización ventricular. El punto T es la repolarización de los ventrículos. Ahora iremos con los segmentos, que son los que se ubican en la parte superior, es decir, los que constituyen la línea. El segmento PR, que es el tiempo invertido por el estímulo entre el nódulo sinusal y el inicio de la despolarización ventricular. Y el segmento ST, que es la línea isoeléctrica recta. Ahora iremos a los intervalos. Está el intervalo PR, que es producido por el retraso de los impulsos que vienen de las aurículas al pasar por el nódulo auriculoventricular, y en menor medida el retraso que se produce al pasar el impulso por el haz de His. Y finalmente está el intervalo QT, que es el que indica la duración total de la despolarización y de la repolarización.